Ya, ¿me escucha, no? Ya, ya. Vamos a trabajar. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Lo que es, vamos a trabajar hoy día es el movimiento circular. Ya. El movimiento circular. Ya. Bueno, cuando trabajamos el movimiento circular, entonces, ¿qué significa el movimiento? El recorrido va a ser de una partícula, va a ser una circunferencia, ¿no? Bueno, acá tenemos, dice, al girar la llanta, es un automóvil, ¿no es cierto? Las marcas cambiaron de posición, pero tales cambios que se representan mediante una variación de esto, ¿no? Ahí tiene su variación de la posición. Son diferentes para cada marca, de tal forma está diciendo, para la marca uno, para la marca 2, o sea, de cada radio. Por ejemplo, la radio uno dice acá, la radio 2, cada radio, cada tiene su diferente distancia, ¿no? Bueno, en este caso dice el movimiento, es decir, es el mismo, es el intervalo en el tiempo, las marcas recorridas a una distancia diferente. Bueno, acá nosotros sabemos que la velocidad es la derivada, no, es la velocidad media, sabemos que es la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Eso. Ahora, pero si tenemos un parámetro, digamos una variación, ¿cómo lo puedo explicar? De repente, algo más exacto, entonces tenemos que calcular con una diferencial acá. ¿Qué lo está haciendo acá? Simplemente lo ha hecho el parámetro, ¿no? Nada más. Ya, de acá vamos a ver el ángulo. El ángulo formado entre dos rectas, ¿no? ¿Cuál es el ángulo formado entre dos rectas? Este sería dos rectas, dos radios acá. La separación de esos radios va a generar un ángulo. Ahora, el arco que va de este punto a este punto, esta distancia se va a llamar longitud de arco, ¿no? Eso se llama la longitud de arco. ¿Y cómo se calcula la longitud de arco? Mira acá, la longitud de arco simplemente va a ser la fórmula, si despejamos que es S, es ángulo por el radio, ¿no? Mira, ángulo por radio. Donde R se mide, mira, R es el radio de la circunferencia, ese es el arco de la circunferencia. Bueno, en este caso ángulo es el tita, la separación de los radios, y justamente B es vértice o eje de rotación, te está diciendo, ¿no? Es el eje de rotación. Ya. Pero una condición acá, el ángulo tiene que estar en sistemas radianes, ¿no? En sistemas radianes. En radianes, en otras palabras. ¿Ya? Ahora, lo que me dice acá, ¿cómo podemos calcular? Me dice, entonces, nosotros sabemos de esa pequeña, a ver, vamos a ver más acá. Bueno, a ver, si utilizamos acá hay unas pequeñas pautas que me dicen, bueno, acá, ¿qué dice acá? La forma común de medir un ángulo es en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, tenemos que medir en forma antihorario, ¿no? Hay tres mediciones. ¿Cuáles son las mediciones en ángulos sexagesimales, centesimales y radianes? Las más utilizadas, sexagesimales y radianes, ¿no? S se mide en metros. R, lo mismo en R, ¿no? El ángulo es una cantidad adimensional, o sea, no tiene una dimensión. Es decir, no tiene unidades. Sin embargo, para saber qué cantidad estamos hablando, se les da el nombre de radianes, ¿no? O grados sexagesimales. O sea, una vuelta completa, ¿cuántos jóvenes? 2 pi radianes, ¿no? Y una vuelta completa es una revolución o 300 grados sexagesimales. Bueno, acá. Un radián es cuando, dice, un radián es cuando la longitud del arco de la circunferencia es igual a la longitud del radio. Eso es un radián. O sea, la longitud es igual en este caso al radio. Para encontrar la equivalencia entre grados sexagesimales y radianes, sabemos que un círculo, ¿cuánto vale? 360 grados, ¿no? ¿Y cuánto vale una vuelta completa? 2pi, ¿no? Acá lo tiene acá. Y en radianes sería 2pi. ¿Qué me dice? Lo cual es una revolución completa, así como tenemos que 360 grados representa la longitud del perímetro de una circunferencia. O lo mismo, ¿cómo sería la circunferencia? 2pi r. A ver, si nosotros tenemos acá
A ver, si nosotros, un ratito lo voy a congelar. Vamos a buscar nuestra plataforma. ¿Dónde está? Hidro, ¿no? ¿Me escucha? Ya. Vamos a ver acá. Mira, ¿qué me dice acá? Jóvenes, una circunferencia va a ser de esta forma. ¿Me escucha? ¿Me escucha, no? ¿Me escucha, no? A ver, ¿me escuchan? Por favor, ¿me escucha? Sí, ¿Alguien me puede sí. responder? Ya, gracias. Ingeniero, sí se escucha. Ya, muy bien. Esto vamos a hablar, dice que es una circunferencia. Bueno, esto va a ser el radio, ¿no? El radio que va a ser de acá, de este punto, se va a llamar radio, ¿no? Le llamamos con una letra mayúscula, radio. Bueno, la longitud va a ser del punto AB, lo vamos a dar una distancia S. Puede ser del punto AB, ¿no? Esto va a ser el centro de origen, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo calcular la longitud del arco? A la longitud simplemente S es igual el ángulo, en este caso el ángulo va a ser este, tita, lo podemos saber, este vale es el ángulo. Este es el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo, ¿cuánto vale, profesor, acá? Ángulo vale tita por el radio, ¿no es cierto? Eso va a ser justamente tita, vamos a tita acá, tita por el radio, ¿no? Por el radio. Ahora, jóvenes, ¿cómo voy a calcular la longitud de una circunferencia? Obviamente, dice la longitud, caramba, la longitud de una circunferencia. Bueno, la longitud de una circunferencia sería, ¿cuál sería acá? La longitud de una circunferencia. Lo llamamos con una L sub tita. L sub, una pequeña forma acá. Sí. Ah, bueno, así no. No, entonces. Ya, la longitud de una circunferencia, digamos de una circunferencia. ¿Cómo va a ser igual a cuánto? El ángulo que va a girar va a ser 2pi, el ángulo, ¿no? O sea, 2pi radianes. 2pi. Bueno, en este caso ya sabemos que va a ser el ángulo, ¿no? El ángulo. ¿Cuánto es radio, jóvenes? 2 veces el valorcito de pi. 2 veces. Ajá, 2 veces el valorcito de pi. Por el radio, ¿no? A eso se va a llamar la longitud de una circunferencia, ¿no? Ya, entonces lo que está hablando acá. La longitud de una circunferencia. Bueno, ¿no? Entonces vamos para acá, dice. Bueno, el ángulo en radianes y una revolución, dice acá. Justamente. ¿Cuánto vale el ángulo? 360, una vuelta completa, ¿no? Es igual, también lo puedo calcular, longitud por el radio, ¿no? Entonces, si nosotros también puede ser, lo podemos ver que es 2pi sobre r sobre r, porque el ángulo me está diciendo, ¿no? Entonces, cuando simplemente 2pi sobre r que se va, sería 2pi radianes, ¿no? O sea, significa que es una revolución. Bueno, acá me dice, expresando de otra forma, dividimos el perímetro de la circunferencia en 360 partes iguales para obtener la equivalencia en grados de radianes. O sea, un equivalente, un radio, ¿qué significa? Un grado equivale a S sobre radianes. ¿Qué significa? 2pi r sobre ¿cuánto? Sobre 360 grados. O sea, ¿ese cuánto vale? Es la longitud de la circunferencia. Entonces ya tenemos una fórmula, entonces decimos que una revolución, ¿cuánto vale? 360 grados, ¿no? Una revolución vale 360. Y un radián equivale ¿cuánto? A 57.3 grados, ¿no? Es una equivalencia. Bueno, acá la velocidad angular media me está diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la velocidad angular media, no? Entonces, me dice, ya tenemos la forma de medir los ángulos, ¿no? Ahora analicemos nuevamente el movimiento de n partículas que se mueven en la trayectoria circular de diferentes radios, buscando
generalmente para todos ellos, ¿no? Entonces, vamos a calcular, jóvenes, el ángulo medio. Bueno, ya. Hemos definido, ¿se acuerda que hemos definido qué es la velocidad media? ¿Me pueden decir alguien, por favor? De eso nomás vamos a tratar de trabajar. La velocidad media. La velocidad media, ¿no? ¿Cuál es la velocidad media? ¿No? La velocidad media simplemente se pone a ver, eso va a ser así, la variación de la posición, ¿verdad? En este caso, hemos hablado de variación de la posición R sobre la variación del tiempo, El ¿verdad? tiempo. ¿Alguien me puede decir? Sí. ¿Sí o no? Entonces, eso va a ser justamente la velocidad media sobre variación del tiempo. ¿No? Ahí está. Es la variación del tiempo. En este caso, para cuando trabajamos, digamos, acá hay una relación acá, mira, digamos acá, este valorcito es espacio, bueno, acá también, así lo pueden, ¿no? Lo conocen creo en el colegio así, velocidad por el tiempo, ¿no? Espacio, velocidad por el tiempo, ¿no? Listo, ya está ya. Ahora nosotros también podemos trabajar el mismo valor, pero en el sistema circular, ¿no? Esto va a ser el espacio lo vamos a medir en el ángulo y esto va a ser la distancia, ¿no? Entonces, esto va a ser el ángulo, esto va a ser el ángulo, entonces el ángulo tetita va a ser, esto va a ser la velocidad, en este caso velocidad angular va a ser, y esto va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, de esto va a ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho, jóvenes, acá? Que justamente esto va a ser la fórmula, ¿no? Variación de la, esta es la velocidad media, ¿no? Tú lo puedes poner acá, la velocidad media si quieres, ¿no? Acá, la velocidad media. Bueno, ya tienes la velocidad media acá. Ahora, en este caso, jóvenes, ¿cómo se va a calcular la velocidad angular media? En ese caso es similar, ¿no? Sería la velocidad angular media. En mi caso va a ser igual a ¿cuánto? Caramba. Ya. La velocidad La angular velo- media simplemente va a ser la variación, en este caso, ¿qué sería? La variación también lo mismo va a ser, ¿no? La variación de qué? Del ángulo, por el tiempo. del El ángulo, ángulo ¿no? por el Del tiempo. ángulo eh, con respecto al tiempo, lo mismo. Ah, Eso se va a llamar la velocidad angular, ¿no? A eso se va a llamar la velocidad angular. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya. Pero por otro lado, sabemos que nosotros, esto vale la circunferencia, ¿no? Es la longitud de arco, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, si sabemos, vemos que la longitud de arco es igual a qué, jóvenes, la longitud de arco, ¿no? Ah, la longitud de arco, profito, nada menos y nada más es S por el ángulo por el radio, ¿no? Ahí está. S por el ángulo por el radio, nada más. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a derivar, ¿no? Derivamos, ¿no? Coma, derivamos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros lo vamos a derivar? Si lo vamos a derivar, va a ser entonces la derivada, ¿no? Acá, derivada de S, ¿no? De S, pero con respecto a quién, al tiempo siempre, ¿no? Porque nada se escapa del tiempo, con respecto al tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a derivar quién, a la derivada también lo mismo, la derivada de quién, de todo este valorcito, ¿no? Ujú. Pero con respecto a qué siempre hemos dicho, con respecto al tiempo, ¿no? Acá está, con respecto al tiempo, derivada del tiempo, ¿sí o no? Si nosotros vamos a tener acá la derivada, es como decir, jóvenes, yo tengo la longitud acá, la longitud es como una curva. Si voy a sacar la derivada, entonces voy a obtener ¿qué? ¿Alguien me puede decir? La velocidad tangencial, ¿no? Es lo que yo quiero. Y la velocidad tangencial, nada menos, nada más, ¿qué se va a derivar? ¿Qué va a variar en esta circunferencia? Lo que va a variar es el ángulo, puede ser que la posición esté en este punto, o en este punto, o en este punto. Lo que va a variar es el ángulo, el radio es constante.
¿no? Entonces simplemente va a ser R por la, no mayúscula, ¿no? R por la derivada del ángulo, ¿sí o no? Derivada del ángulo con respecto a quién, con respecto a la diferencial del tiempo, ¿sí o no? Así. Y nada menos y nada más, ¿qué va a ser esto, jóvenes? Ah, ya, entonces eso va a ser, tú sabes que la derivada, acá sabes, ¿no? Ah, en este caso de repente vamos a adelantarnos, mira acá, de repente me estoy adelantando, ¿no? Bueno, decimos acá, este señor, tú sabes que es la velocidad, velocidad angular media. Le pongo, ¿no? Entonces, de repente tú le pones acá, velocidad angular media. Entonces, ¿dónde, qué digo acá, profesor? Donde este señorcito es igual a cuánto? Velocidad angular media. Esto es, ¿cómo se llama? Velocidad angular media, ¿no? Listo. Eso va a ser. No es punto y coma, es dos puntos. ¿Sí o no? Pero tú sabes, jóvenes, que para este tipo de ejercicios, ¿cómo se llama? Para calcular. Ahora, ¿qué pasaría si esto lo llevamos al límite, no? Si lo llevamos al límite, cuando lo llevamos al límite, ¿no? Si lo llevamos al límite, ¿qué significa? ¿Con qué condición? Con la variación del tiempo que se va a acercar a cero, ¿no? Entonces, esto se va a acercar a cero, ¿no? Tiende a cero. Si lo llevamos al límite, entonces, ¿qué sería acá? Entonces, simplemente la variación de quién? De límite. ¿Límite de qué? Allá de este valorcito, ¿no? ¿De quién? De la variación de t cuando se acerca a cero, ¿no? Ustedes están llevando límites, ¿no? Entonces, eso se te va a hacer a ustedes más fácil, ¿no? Así. ¿No? Ahí está. Ahora también acá límite, todo esto lo voy a copiar, ¿no? Ya. Límite cuando lleva la variación. Llevan ustedes límites, ¿verdad? Están llevando límite, ¿no es cierto? Jóvenes. Recién estamos entrando a ese tema, ingeniero. Ya, justamente ya deben estar Sí. tocando. Mire, ya estamos 5 semanas. Qué raro, ¿ah? Porque eso ya deben estar en límites trigonométricos o empezando por derivadas. Ya estamos 5.ª semana, jóvenes. Tiene que decir al profesor que se apure, no sé, porque ya deben terminar. Bueno, acá en este caso, ¿qué sería? Entonces, cuando tú llevas al límite acá, esto se va a convertir la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea. No creo, ¿no? Me están mintiendo ustedes, creo. Ah, ya. Entonces, como se va a llegar al límite, a esto nada menos y nada más se va a llamar la derivada de quién. ¿De qué, jóvenes? La derivada del ángulo con respecto a quién. Caramba, con respecto al tiempo. Ya está, con respecto al tiempo. Nada más. A eso se va a llamar la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, tú lo puedes dar acá donde este valorcito dice que este valorcito va a ser la velocidad instantánea. Instantánea. La velocidad instantánea. ¿Sí o no? Ahí tenemos la velocidad instantánea. Ya la velocidad instantánea. Ahora, muy bien, ya lo tenemos eso. Entonces, mira, volviendo a nuestro caso, ¿qué me va a dar acá? Yo sé que este valorcito, la derivada con respecto al tiempo, ¿qué me va a dar? La velocidad instantánea. Entonces, por ese motivo se ha hecho este valor. Entonces, ¿qué digo acá? Ah, ya, la velocidad profito, nada menos y nada más, es igual a ¿cuánto? A radio de la curvatura por la velocidad. ¿Y dónde? ¿Qué va a ser? La velocidad instantánea. ¿Me entienden, no? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿me están entendiendo, por favor, o nada? Activen su cámara. Ingeniero, ¿qué dijo la Ya. última parte? Que la velocidad instantánea va a ser la velocidad. No, no le entendí dónde está ¿Cuál cito? esa partita de abajo, en el medio que está en el medio. ¿Esto? Es de Esa. velocidad, Ah, sí. ya. Esto, mira, es como decir, si yo tengo una partícula en este punto, se va a trasladar a este punto.
El movimiento va a ser, tú sabes el movimiento, ¿qué va a ser? El movimiento va a ser una circunferencia, es como una curva, ¿no? Pero cuando yo estoy sacando acá, en este puntito, voy a sacar, esta velocidad va a ser la velocidad tangencial, o sea, más o menos va a ser una recta tangente. A esto se va a llamar la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial. Si quieres lo pones tipo vectorial, ¿no? Así. Velocidad tangencial. Carambas. No sé esto. Ya, eso se va a llamar la velocidad tangencial. ¿Sí o no? La velocidad tangencial a este valorcito. ¿Por qué tangente? Porque justamente la circunferencia es, no, el recorrido es una circunferencia y la velocidad angular está yendo en este sentido, chicos. Parece que no me dejo entender. Esta es la velocidad angular. O sea, el recorrido de la circunferencia. Es para mí, profesor, la velocidad angular. Y lo puedo llamar acá, entonces, esto va a ser la velocidad angular, ¿no? Ahí está. Es la velocidad angular. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, acá hemos dicho, entonces, para Eh, calcular, para encontrar una relación de la velocidad tangencial con la velocidad angular, entonces, esta sería mi relación, ¿no? O sea, la velocidad tangencial es igual radio de curvatura, radio, por la velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿qué va a ser? Todo el recorrido de la circunferencia. Y la velocidad tangencial es una recta tangente, ¿no? Al camino, ¿no? Eso va a ser. Y hemos visto entonces qué es. Entonces, si yo tengo el ángulo, derivo el ángulo, voy a obtener la velocidad instantánea, pero angular. La velocidad angular instantánea sería ese caso. ¿No es cierto? ¿Me entienden? ¿No es cierto? ¿Me entienden, verdad? Sí. Más o sí. menos. Ajá. Más o menos. Ya vamos a nuestra diapositiva. Eso quería, ¿dónde estaba? Mostrándoles acá. De eso viene, ¿no? A la variación, ¿no? Porque este tiene la variación del ángulo. ¿Y qué es la variación del ángulo, profesor? ¿Qué es la velocidad? La velocidad me va a dar la variación del ángulo con respecto al tiempo. Acá justamente, mira acá dice. La velocidad Ingeniero, media, ¿qué es? La variación de la posición, ¿no? La variación de la ingeniero, y en posición. el caso, digamos, en el círculo que estamos viendo en las circunferencias que son doble, vemos ahí que hay dos arcos. Sí, dos arcos. En la diapositiva. Allá, ya, acá. Ajá, Ajá. ahí. Digamos que en un problema nos dice hallar el ángulo 2, que vendría a ser el arco más grande. Para tú hallar el arco más grande, ¿qué es lo que se debe hallar primero? El arco 1 Esto vamos a ver, o depende de cómo? las relaciones que está. De repente, digamos, una circunferencia, de repente está girando más rápido. ¿Cuál gira más rápido puede ser, no? Porque si tú vas a calcular, el ángulo va a ser el mismo de los dos arcos, ¿sí o no? Mira que es el mismo Eh, ángulo. Y el radio, obviamente, esto va a Varía. tener radio menor y esto va a tener radio mayor, ¿no? De Pero repente el vas a arco buscar. sí varía, ingeniero, porque el arco 1 vendría a ser, o sea, es más chiquito, No, y el arco obviamente, 2. yo te estoy diciendo del ángulo, ¿no? Del ángulo. Ah, bueno, el ángulo sí. El ángulo, sí, el radio, el arco, obviamente que va a variar porque este arco es mucho mayor que esto, ¿no? De Sí. repente será 5 metros, será 2, 3 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque va a variar también el radio. El radio mayor es R más R minúscula, ¿no? Y el radio, ahí está, y el radio menor sería R, ¿no? Obviamente que va a haber una diferencia. Sí, ¿no? No hay problemas. Ya. Bueno, entonces, acá tenemos justamente la velocidad media, ¿no? Y la velocidad media sabemos, esta es la velocidad de la posición, ¿no? Del recorrido, por variación del tiempo. Despejamos, encontramos, dice acá. ¿Cómo calculamos, profesor, el ángulo, ¿no? El ángulo, solamente estamos despejando, ¿no? Despejando, ¿qué? La variación de la posición con respecto al radio, nada más. Estamos despejando eso. En este caso, ¿por qué? Porque le está llamando, mira acá, a ver, acácito, mira, esta formulita, que dice, ¿no? Variación del ángulo. Pero tú sabes dónde sale esto, ¿no? Tú sabes que el ángulo, simplemente lo que va a variar, dice acá lo está dando, ¿sí? Variación del ángulo, ¿no? De la longitud. Ya. No, vamos a poner variación de una longitud, ¿no? Obviamente, ¿no?
Y lo que va a variar va a ser el ángulo, ¿no? Variación del ángulo. Por el radio, ¿no? Por el radio. Eso va a ser acá. Entonces me dice simplemente si tú quieres calcular la variación del ángulo, ¿no? La variación ¿cómo se llama? Del ángulo. Entonces simplemente despejamos, ¿no? Sería variación de la longitud. En este caso lo ha puesto la longitud S, ¿no? S, ¿no? Entonces sería variación de la longitud sobre el radio, ¿no? Eso tendría que ser. Sobre, ay, sobre R, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? La variación media. Ya lo puedes ver así también de esta forma, ¿no? Listo acá. Mira, ya nos estamos adelantando acá. Ahora, mira acá, la velocidad angular media. Tú sabes que la velocidad angular, ¿qué es? La variación del ángulo con respecto al tiempo. ¿Y en qué se mide el ángulo? Radianes por segundo, revoluciones por segundos o grados por segundo, ¿no? Nada más. Ahora, para poder calcular, podemos obtener la velocidad angular instantánea. ¿Y qué es la velocidad angular instantánea? Tenemos que llevar al límite, ¿no? La variación del tiempo que se acerca a cero, ¿no? Ahí está el límite. ¿Y qué sería cuando lo convertimos al límite? Ah, entonces se convierte en una diferencial, acá falta, ¿no? Una pequeña diferencial. A ver, entonces acá sería una pequeña diferencial. Entonces, cuando tú llevas al límite va a ser la derivada del ángulo, ¿no? Del ángulo. Acá si quieres lo pones el ángulo. Acá está. Derivada del, no, este es. Derivada del ángulo. Allá. Con respecto, a ver, con respecto a chispas, otro, mejor hacemos así. Derivada del ángulo, derivada del ángulo, vamos a tener con respecto a la derivada del tiempo, ¿no? Ahí está, derivada del tiempo. A eso se va a llamar, jóvenes, la velocidad angular, ¿no? Ahí está, entonces vamos a tener la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? Digo, la velocidad instantánea, derivo el ángulo con respecto al tiempo. Ahora, hemos visto que la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular es esto. Sí hemos encontrado, ¿no? Y todavía lo hemos probado acá en esto, ¿no? Esta es la relación. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos derivado, ¿no? Eh, la longitud y hemos encontrado esa relación. Es una relación. Bueno, a ver más abajo acá. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si damos valores, dice acá? O puede ser por integrales, ¿no? ¿Qué es la variación del ángulo? Dice, la variación del ángulo sería ángulo final menos ángulo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces resolvemos acá y despejamos y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Acá está. ¿Qué va a ser? Velocidad angular en cualquier instante, pero ángulo, posición en cualquier instante, ángulo inicial por la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Ahí está, velocidad. Bueno, frecuencia y periodo. Cuando digo frecuencia, ¿qué estoy hablando? Y cuando digo periodo, ¿qué estoy hablando? Bueno, frecuencia, vamos a ver, como se trata con, mira, cuando trabajamos con movimientos repetitivos, como como lo que es un cuerpo moviéndose una trayectoria circular. ¿Ya? Existen dos componentes útiles de introducir. Estos son, ¿no? La frecuencia y el periodo. ¿Qué es la frecuencia? Cada uno de ellos se define de la siguiente forma. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. O sea, se representa mediante la griega, el alfabeto griego, ¿no? También lo ponen una letra F, ¿no? La frecuencia. O también lo ponen con una letra F. En otros libros lo puedes ver con una letra F, que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Y la frecuencia va a ser número de vueltas por el tiempo. Y se mide en Hz, ¿no? Un Hz es igual a 1 sobre T, ¿no? 1 sobre T es un Hz. Ahora, el periodo, ¿qué es el periodo? El tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa o un ciclo, ¿no? O revolución completa. Se representa mediante la letra tau, esta tau. O también el periodo lo denota con una letra T mayúscula, así, letra T mayúscula, ¿no? Lo puedes llamar así. O tau también así, notación. Pero siempre generalmente lo vas a ver con una letra T mayúscula, eso significa el periodo.
Y hay una relación entre el periodo y mira, hay una relación entre el periodo, ¿no? Entonces, o entonces tú lo puedes ver también de esta forma, o sí solamente sí, o entonces, ¿no? O entonces tú lo puedes ver este valor. Esto que hemos dicho es la frecuencia. La frecuencia, profesor, acá es igual a 1 sobre, ¿no? Ya. 1 sobre, ¿cómo sería? 1 sobre, perdón, 1 sobre el periodo, ¿no? Así lo puedes conocer. O si no, también lo puedes determinar quién. Entonces también puedes ver que el periodo es igual a cuánto, ¿no? Puede ser 1 sobre, la fracción también lo puedes analizar, 1 sobre la frecuencia, ¿no? La frecuencia, ¿no? Ahí está. ¿Ya en qué mides el periodo, no? Acá sí te olvidó, ¿verdad? ¿En qué mides el periodo, jóvenes? Acá. ¿En qué mides el periodo? Acá sí te lo voy a alargar, ¿no? Ya, ahí está. ¿En qué mides el periodo? El periodo se mide en segundos, ¿no? ¿El qué mides la frecuencia en Hertz? 1 sobre T, ¿no? Es equivalente a decir 1 sobre T también, ¿no? Es equivalente a decir, no, 1 sobre T, ¿no? Bueno, no lo puedo reconocer. Ya, 1 sobre T. Ya, estamos hablando del periodo, ¿no? Acá, mira, velocidad lineal y angular. Hay una relación acá. En este caso, notación nada más, ¿no? Bueno, acá dice. Si nosotros sabemos, mira acá, vamos a hacernos un pequeño espacio y decimos, ¿no? ¿Qué vamos a decir acá? Entonces decimos que la velocidad angular tiene una relación con la frecuencia, ¿no? Entonces es esta forma, ¿no? Ah, vale 2 pi radianes, ¿no? La frecuencia, a ver. Mirando nuestra diapositiva, ¿qué nos dice nuestra diapositiva? Bueno, dice acá. Las velocidades lineales y angulares se expresan mediante los parámetros anteriores, ¿no? Al considerar una vuelta completa donde la distancia recorrida será igual al perímetro de la circunferencia, ¿no? La distancia recorrida será igual al perímetro de la circunferencia. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? 2 pi r sobre 2 pi r, ¿no? R es el radio. El tiempo t nada más. Entonces, como el tiempo simplemente es un t. O sea, una vuelta es el periodo, lo está diciendo, el periodo. O sea, en dar una vuelta, ¿cuánto demora? Un tau, o sea, un periodo. O si no, también lo podemos ver la velocidad justamente 1 sobre la frecuencia, ¿no? 1 sobre la frecuencia también. O puede ser igual a cuánto, o igual a este valor 1 sobre o si no, mira, lo puedes ver también así, 1 sobre la frecuencia. Tau no, 1 sobre el periodo, ¿no? Una letra mayúscula T. Así también lo puedes ver. Esto equivale a decir la frecuencia, ¿no? O si no, también es similar decir 2 pi r sobre este valor. Mira, 2 pi r por la frecuencia, ¿no? Ahí está la frecuencia, ¿no? Frecuencia F. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? F mayúscula. Oye, ¿por qué no? Medio raro está. Acá tiene que ser F, chico, no lo puedes reconocer, no sé por qué. Ya. Mira, y sabemos sabemos esta relación, ¿no? Que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio de curvatura. Y tenemos este valorcito, ¿no? Ahí está. 2 pi sobre, acá, ¿qué es este valorcito? Hemos dicho, es la frecuencia angular. O si no, mira acá. Hay una fórmula también donde dice, este material se los va a dar, ¿no? No se preocupen. La velocidad angular es igual a 2 veces el valorcito de pi. Hay una formulita. 2 veces el valorcito de pi. 2 veces el valorcito de pi. ¿Sobre qué? Sobre el periodo, ¿no? Así. O si no, también tú lo puedes saber así, la frecuencia, digo, la velocidad angular es 2 veces el valorcito de pi por la frecuencia. Listo, esta forma. Donde t es periodo y f es frecuencia, ¿no? Así lo vamos a ver.
Ya, ahí está, ¿no? Bueno, acá me dice las velocidades radiales, en la aceleración centrípeta y la aceleración radial, ¿no? Bueno, ya mira. Analizamos nuevamente el movimiento de una partícula que se mueve en una trayectoria circular de radio r, ¿no? Como ya vio en el movimiento, en el plano, la velocidad de la partícula será siempre tangente a la trayectoria. A eso se va a llamar las velocidades tangenciales en cada punto. Que gira, ¿no? Que esta sigue. Ahí se recibe el nombre de la velocidad lineal o tangencial. A eso se va a llamar la velocidad lineal o tangencial. Además, recordemos que la velocidad es un vector que posee magnitud, unidad, dirección y sentido. Empezamos por el caso más sencillo, ¿no? En el cual la magnitud de la velocidad es constante. Dice acá. ¿Qué significa constante? Que la velocidad en 1, velocidad en 2 debe ser igual a la velocidad en 8. Pero en acá, cuando es variable, dice acá, cuando tiene sentido, porque cuando tiene sentido dirección, va a ser diferente. La velocidad en 1 va a ser diferente en la velocidad en 2 y la velocidad en 3, cada uno va a variar. ¿Ya? Entonces, en este caso, dice que aceleración sentido, ¿no? Dice, puesto que las velocidades son diferentes, obviamente que cada uno va a tener su variación, ¿no? Su variación. Por ejemplo, acá la velocidad en 1 menos velocidad en 2, velocidad 3, velocidad, van a ser diferentes acá. Bueno, acá lo está analizando. En este caso me dice quién, es la velocidad, digamos, es la velocidad tangencial, ¿no? Tangencial, tangente a la curva. En este caso va a ser la variación. ¿Y qué es la variación? Va a ser la velocidad 1, velocidad, no, velocidad 3, velocidad 1. Esta es la variación. En cada uno de ellos lo está analizando. Ya, jóvenes, hasta acá vamos a quedar. Para la siguiente vamos a continuar. Este archivo también lo voy a compartir y lo vamos a la siguiente, ¿ya? Tiene una pequeña práctica, jóvenes, una pequeña práctica y tienen que entregarme a las 4:30, les va a ganar el tiempo. Está en la plataforma, estaba desde la 1 de la tarde, ¿no? Si es que alguien lo ha visto, ya lo estará desarrollando. Ya, listo, jóvenes. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? ¿Me La escuchan? práctica, ¿de qué va a constar, ingeniero? Es lo que hemos hecho ayer. Son velocidades, velocidades instantáneas. La velocidad instantánea tiene que calcular y la aceleración mediante derivadas integrales. Ya, y eso la práctica lo tenía en el trabajo también, ahí estaba más antes. Solamente que estoy adelantándose. Yo les voy a dar otro tipo de ejercicios más para que puedan practicar. Tienen hasta las 4:30 para que me envíen. Ya, ¿Cuántos listo. ejercicios son, ingeniero? ¿Cómo? ¿Cuántos ejercicios son? Solamente son 5, creo que son. A ver, revisa los 5 ejercicios. Mucho, ingeniero. Ya. Ingeniera, no hay la práctica. ¿Cómo? No hay la práctica. No hay la práctica. No, sí Estuve está la buscando práctica. Revisen los chicos, revisen, no, revisen. ¿en qué parte está? No, Dice, no, ingeniero, no está. no está, chicos, está la práctica. Ese rato a la 1 le colgaba. Pero qué raro, ingeniero. Ya, depende, ustedes están perdiendo tiempo, no sé, porque Solo ya está la semana 4, la semana 5 no hay nada. está en la semana 6. Tampoco no hay nada. Está en la semana 6. No hay la práctica. A ver, vamos a revisarlo, ¿verdad? Qué raro. Ingeniero, no encuentro la práctica. Ya, vamos a verificarlo, ya. Pero ahí está, no creo que Está no. como no disponible. Ingeniero. No.
Solo y hasta la semana 4, nada más. Vamos a ver. Está Un como ratito, la por favor, un vez. rato, vamos a aclarar este pequeño inconveniente. Está abajo, está la práctica, jóvenes. Ahí lo tienen. En la práctica está. Voy a compartir pantalla para que lo puedan visualizar. Ahí está, mira, está la práctica. Segunda práctica calificada, dice. Y está disponible, ¿no? Mira. Semana 6, ¿no? Ejercicio de cinemática hemos hecho. Ingeniero, desde la semana 5 aparece como no disponible. En la semana 6 está. En la Creo que semana 5 de la semana pasada era. Es que solo ingeniero, No, pero es ingeniero, la ahí dice semana no 5 mostrar ya a no los aparece. estudiantes, no lo está mostrando a los estudiantes, por eso es que no podemos verlo. Sí, así dice. A lo que está mostrando usted ahí mismo dice no mostrar a los estudiantes. Pero más antes lo han visto, mire, siempre dice vamos a mostrar y lo podían visualizar ustedes. No, no había, hasta la semana 4 nomás siempre estaba. ya No le había compartí ingeniero. pantalla para que nos crea. ¿Y esto cómo se hace? A ver, ¿qué es esto? Sí, pero sí. Ya lo Ahí voy a mismo apuntar por sube. WhatsApp, ya, listo. Sí, por favor, ingeniero. Sí, sí, Y sí. para subirlo, ingeniero, ¿cómo vamos a hacer? Ya, lo voy a aperturar acá. Sí, dime. Ya. Sí, dígame.
enviado en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp está el, ¿cómo se llama? Ahí está la práctica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ya. Sí, se les ha enviado la práctica, ya, no se preocupe.